Muy bien, bienvenidos a este nuevo video de Contestando Preguntas. Muchas son dudas, algunas otras son quejas, pero todas son divertidas. Eso sí se los garantizo. Así que vamos allá. Pero si nadie quisiera el oro, ¿qué pasaría? ¿Que se devaluara? Pues sí, pero tendría que haber otro elemento con la misma importancia que el oro para que pueda reemplazarlo, y eso no lo vemos tan cercano. El oro tiene muchos usos industriales y su reemplazo no es fácil. Solo se crea en el estallido de las supernovas. Es decir, que es súper escaso en el universo, hasta los aliens lo van a querer seguramente. Si no, pregúntenle a Obama. ¿Podrías hablar de la renta básica universal, por favor? En Finlandia se aplicó el experimento de la renta básica universal en 2017. El experimento se hizo con 2.000 personas desempleadas seleccionadas aleatoriamente. Se les iba a dar $605 al mes durante 2 años sin ninguna condición más que buscaran empleo. Y pues, nadie lo buscó, porque andaban a todo dar con el apoyo y se sentían súper bien. Pero, en resumidas cuentas, se terminó suspendiendo al determinar que no era efectiva. Y pues sí, es una nueva modalidad de populismo. Es lo mismo que se viene haciendo, pero con otro nombre. Está demostrado en toda Latinoamérica que la compra de votos es más efectiva si los políticos dan dinero en efectivo. Estimados, vivimos en un mundo sumamente egoísta. Este video recalca que los apoyos crean inflación, ¿pero realmente es cierto? Entonces el punto de este video es dejar morir a los pobres y acumular riqueza yo solo. ¿Por qué no mejor cobrar más impuestos a los ricos? Pues, ¿por dónde empezamos? Los apoyos del gobierno no ayudan porque finalmente no generan riqueza para el país. Si en lugar de eso el gobierno apoyara a la gente con sus negocios o tan solamente permitiendo la generación de empleos sin extorsionar a los ciudadanos y resguardando las garantías individuales, no tendrían que dar apoyos a nadie porque habría riqueza. El apoyo que da el gobierno se llama compra de votos. No apoyan a la economía porque eso no da votos. Ahora, respecto a los ricos, pues eso ya es otro tema. Si tú quieres que le aumenten todavía más impuestos a los ricos, pues todo lo que venden será más caro. ¿Y quién paga? Pues tú. Tú piensas que ellos pagan los impuestos y pues sí, pero te lo cobran a ti. De hecho, la gente se puso bien feliz cuando le cobraron impuestos a Netflix y pues bien felices, pero Netflix simplemente subió el precio de la membresía. ¿Quién perdió? Pues tú, el consumidor. Entonces no es algo para ponerse muy feliz que digamos. Este canal difunde ideas simplonas y fantasiosas sobre economía. ¿Se imaginan a un país sin estado regulador? Bueno, pues, ya que hablamos de este tema, en las 5 razones de por qué un país es rico, es otro video de este canal, decimos que el Estado debe estar limitado a sus funciones y garantizar el Estado de Derecho, hacerse a un lado y permitir que los ciudadanos crezcan económicamente. Ahora, no es una hipótesis, esto está demostrado, los países más grandes económicamente hablando son aquellos que han aplicado estas sencillas razones. Entonces, está más que demostrado. ¿Y por qué no aplicaría para Latinoamérica? Pues porque no les conviene a los políticos. El gremio más inútil de todos, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué quieren? ¿Que seamos como Europa Occidental? Con 2000 años de civilización, para ser desarrollados hay que ser experimentados. Todavía somos como cachorritos. Pues sí, pero es que se nos está olvidando el caso de Singapur, el de Finlandia y hasta, ¿por qué no?, el trilladísimo de Japón. ¿Con cuál empezamos? Japón fue atacado y todo fue destruido. Ellos se levantaron y no han pasado ni 100 años. Y están más fuertes que la mayoría de las economías del mundo. Hasta hacen animes bien chidoris. En Finlandia, como nación, llevan apenas 100 años. Desde 2017 que son independientes, incluso hasta perdieron territorio. Y pues míralos, son el éxito, y lo digo en serio. No es un exitazo, pero está bien. Y te lo decimos con conocimiento de causa. Uno de nuestros colaboradores se fue de intercambio allá, y pues sí, no tienen para nada que envidiarle a otros países. Ahora Singapur era un desastre, la gente se hartó y sacaron a los políticos. Es un país que estaba en la ruina, pero se reorganizaron desde el principio entre los años 1965 y 1966. Y hoy en día son famosos por ser uno de los principales centros financieros del mundo. Ni siquiera tienen recursos naturales y sacaron adelante a su país, así que el tiempo no es excusa. Men, una pregunta. ¿Te consideras liberal o libertario? Es que se ve que tienes tendencias a Mises, Hayek y a otros autores de este corte. Pues realmente no me considero ni nos consideramos de una rama ni de otra. Yo personalmente estoy a favor de una sana economía. Eso es todo. Porque el problema con las ramas teóricas es que no todo es bonito. No estoy de acuerdo con todo ni tampoco en contra de todo, soy más ecléctico en ese sentido. Todo lo que funciona es mi rama, por así decirlo. Y pues lamentablemente en Latinoamérica pocas cosas funcionan en la economía. Y no es una teoría mía, solamente mira tu cartera. Si está vacía, pues ya sabes. Claramente no estudias economía y no tienes noción de cómo funciona un estado. Por favor, no desinformes a la gente.
Pues ya en videos pasados he mencionado que de hecho este canal no lo hago yo solo. Sí, ciertamente yo no estudié economía, ni finanzas, ni ciencias políticas, pero mi colaborador sí. Él revisa todos los guiones antes de hacer videos y pues aquí estamos. Me gustaría que hablaras de cuán sostenible es un país que siempre tenga una política fiscal de bajos impuestos. ¿Es viable a largo plazo? Pues sí, ahí tienes el caso de Suiza, por ejemplo. Allá están divididos en cantones en lugar de estados y compiten al contrario que en México para ver quién cobra menos impuestos de todos los cantones. Y no es una broma, aunque miren a Suiza, nuevamente es el éxito. Es más, tú cuando quieres un filero, buscas uno suizo. O chocolate, se inventó en México y en Suiza los hacen mejor. Y no es que yo lo haya probado, pero es famoso el chocolate suizo entre los conocedores, ¿no? Tu video está plagado de dogmas, ni una referencia. Bueno, mira, si te das cuenta, este video está lleno de referencias completamente. Pusimos el ejemplo de Finlandia en 2 ocasiones. Uno para hablar de la renta básica universal y otra vez para hablar de su crecimiento exponencial en menos de 100 años. Luego hablamos de Japón, hablamos de Singapur y ahora mismo de Suiza. Y pues, ¿qué te digo? ¿Es historia? ¿Está escrito en los libros de texto de primaria? Bueno, en los de México no, pero ya me entiendes. La información es fácil de buscar y está todo ahí. Solamente busca cualquiera de las cosas que hemos dicho y ya está. Es rápido. ¡Qué crack, Lalito! Ya me encantaban tus cronologías. Ahora de economía. Pregunta. Dices que un economista te ayuda, ¿pero aportas algo al guión o investigación? Pues sí, prácticamente la mitad de los guiones yo los escribo. La otra mitad los escribe Alex, que es mi socio. Ya le doy nombre porque si no luego se confunden y creen que estoy mintiendo. Y mira, pese a que a este canal lo estoy haciendo en colaboración con alguien que sí estudió, de todas maneras mucha gente no está de acuerdo con lo que decimos. Primero es, ponte a estudiar economía. Ok, ya estoy colaborando con alguien así. No, es que con economía no es suficiente. Tienes que estudiar ahora ciencias políticas. Bueno, pues ahora consultamos a alguien que estudió ciencias políticas. Volvemos a hacer videos y nos dicen, no, es que tampoco eso vale, chusma. Entonces, pues bueno, yo aunque diga que esté colaborando con alguien que sí estudió, no importa. Siempre tienen algo que decir al respecto. ¿Qué pasaría si todo el planeta fuera tercermundista? Pues es que ya lo ha sido, incluso podría decirse que todavía lo somos en cierto sentido. Y es que eso es relativo. El Rey Sol, por ejemplo, era riquísimo, pero para elegir un platillo necesitaba más de 400 personas para preparar su comida y poder seleccionar entre una variedad de platillos. Hoy en día cualquiera lo puede hacer con una visita al súper. Entonces, hemos puesto ese ejemplo hasta el cansancio porque es excelente para explicar esto. Entonces, somos más ricos que antes, aunque no lo veamos. Y seremos más ricos en el futuro. Ahora, si te refieres que haya pocos recursos, pues selección natural y los humanos más capaces sobrevivirán. La naturaleza no es moral, es simplemente natural y ya está. Ya que vas a hablar de rescates que no valen la pena, ¿hay algunos que sí valen la pena? Pues supongo que te refieres a rescates económicos. Pues a corto plazo todos los rescates aparentemente valen la pena. A largo plazo no tanto. Eso de los rescates se refiere a, por ejemplo, cuando una empresa es muy importante y el Estado mete dinero para rescatarla. Pero es que cuando una empresa será rescatada por el Estado es porque el gobierno tiene miedo de que haya un caos económico y para evitarlo hacen un rescate. Pero si la empresa tiene que ser rescatada, quiere decir que algo también está mal con esa empresa porque ya no se está levantando sola. Lo que significa que de momento nos da el espejismo de que ayuda mucho, pero a largo plazo será una deuda pagada con otra deuda. Entonces no creo que haya rescates que valgan en realidad la pena. Mejor invertir ese dinero en hacer que el país sea más seguro, por ejemplo, que es el tema del gobierno, y garantizar el Estado de Derecho, que es de hecho responsabilidad del gobierno, no de la gente como te quieren hacer creer. O mejor que lo inviertan en otras empresas que sí vayan a funcionar. ¿Las personas que trabajan de contador tienen que pagar impuestos? Si así fuera, ¿tendrían que contratar otro contador? Con esas preguntas van a hacer que explote el universo. Ni siquiera el rey de los contadores te lo podría contestar. Pero bueno, hasta donde sé, el contador sí debe de pagar sus impuestos. Respecto a la declaración, él mismo puede hacerlo. De hecho, no es necesario contratar un contador para declarar tus impuestos. Simplemente es preferible. Es algo opcional, pero es muy recomendable. No es como un abogado que a fuerzas ahí sí necesitas uno en ciertos procesos. El contador funge más como un asesor. ¿Cómo es eso de que el oro aumenta su valor en una crisis? ¿Quién compraría oro en esa situación? Otra pregunta. ¿No es muy difícil venderlo a buen precio?
Bueno, es que lo que sucede es lo que hemos dicho antes, el oro es por así decirlo un verdadero bien con un valor intrínseco. En cambio los billetes no valen nada ni aquí ni en China. Y en una crisis, que es cuando la moneda se va al estiércol, el oro sigue valiendo. Si tú por ejemplo huyes de México y te llevas pesos a África, allá no valen nada. En cambio, si tienes peniques de oro, pues al menos tienes con qué hacer intercambio. De hecho, en Zimbabue, en la hiperinflación que tuvieron hace no mucho, desde inicio de la década del 2000 más o menos, mejor comerciaron con oro directamente, y desde entonces, hasta donde sabemos, siguen en eso. O sea, volvemos un poco como al trueque. Me pregunto si la inflación tiene un límite. ¿Qué tal que en 100 años la coca cuesta 1,000 pesos? Bueno, en realidad no hay un límite. Ahora de que no hay vergüenza, pues tampoco. En Venezuela tienes que sacar tu paquete de billetes para comprar unos cigarros, ¿no? Eso es inflación al máximo. En Hungría, en 1946, los precios se duplicaban cada 15 horas, por ejemplo. Así que, como dije, no hay ninguna vergüenza. Y no hay límite tampoco. En teoría, el gobierno ayuda al pueblo, pero en la práctica el gobierno ayuda a empresas más grandes que dizque generan empleos. Bueno, es que aquí lo importante es finalmente entender que los únicos que perdemos somos nosotros, la población. En el video donde está este comentario dije que el apoyo monetario que da el gobierno a la gente no ayuda a la economía porque es cierto. Porque solamente están dando dinero para la compra de votos, no les interesa realmente el crecimiento del país. Ahora el capitalismo de compadres, también conocido como neoliberalismo, tampoco es la opción. En este canal lo hemos criticado a muerte. Yo mencioné que el gobierno no debe hacer ni una cosa ni la otra. Simplemente hacer bien su trabajo y garantizar verdaderamente el Estado de Derecho. Con eso habría más crecimiento, por la inversión extranjera y nacional. Yo no puedo vender taquitos porque vienen y me cobran la cuota los de la maña. ¿Y por qué? Pues porque están coludidos con las autoridades de mi ciudad y no hacen nada. Eso no es un Estado de Derecho, es una porquería y sucede. Te distraen y te quieren convencer de que los enemigos son las personas con más dinero que tú cuando los polacos te roban a ojos vistos todos los días. ¿Me puedes decir cómo ha aumentado el salario mínimo en 40% y la inflación sigue en 4%? Pues habría que preguntarse en cuánto tiempo subió ese salario mínimo, a qué país te referías, el crecimiento de ese país en ese tiempo, el porcentaje de la población que gane ese salario mínimo, si los datos son reales porque el gobierno es bien pillo con esos datos, qué poder tiene Snorlax. Son muchas preguntas que hacer al respecto, son dudas que todos tenemos, sí. Pero en definitiva, entender que la ilusión del trabajo seguro con pensión, gastos médicos, todo eso es una ilusión. Nuestros padres y abuelos crecieron disfrutando de esos sistemas, pero ahora tendremos que ser híbridos. Y encima nos comeremos una deudota. ¿Tener un empleo? Al mismo tiempo que recibes ganancias de, no sé, algún negocio. Al mismo tiempo que recibes honorarios por tu libro o por una asesoría. Ganancias de YouTube o de TikTok o de tu OnlyFans y hasta pasear perros o gatos, qué sé yo. Ya no van a existir los empleos como los conocíamos. Por lo tanto, el salario mínimo ya no será un tema nunca más. Será irrelevante para el futuro más próximo. Pero es que lo que nos da coraje aquí es que los políticos se jactan y dicen que suben el salario mínimo para ayudar a las personas y nada más lo están haciendo para ganar votos. Y encima ni siquiera les cuesta dinero y esfuerzo hacer esto. Solo hacen el decreto y de pronto la gente los ama. Y nadie sabe que en realidad no hicieron absolutamente nada. Es un tema denso, sin duda, pero en definitiva es un truco bajo la manga del presidente en turno para ganar votos de las masas para su partido, prácticamente gratis. Han aumentado el salario mínimo millones de veces y cada vez están peor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el salario mínimo no afecta en nada. ¿Por qué no mejor, en lugar de aumentar el salario mínimo, proponen mejor estrategias de comercio para el turismo que se fue a la quiebra por culpa de la pandemia? ¿Por qué no crear sistemas para que los negocios puedan seguir vendiendo aunque esté la pandemia? No, es simplemente, no nos interesa tu negocio, muérete. A mí lo que me importa es que votes por mí y vota por mí, sí. Y pues es una hipocresía total. Me gustaría saber cosas básicas como dónde se paga o experiencias de los impuestos. Bueno, pues te comparto parte de mi experiencia. Cuando tienes una empresa o te pones a trabajar de forma individual, tienes que declarar todas tus ganancias al fisco, en base a tu régimen de incorporación tributaria. Por ejemplo, si tú tienes una tiendita, vas en un régimen. Si eres abogado, vas en otro régimen. Si tienes una sociedad con tus amigos, vas a otro régimen. En base al régimen que te toca, tú tienes que pagar tus impuestos. Y ahí te dicen qué puedes deducir y qué no. Por ejemplo, la persona moral en México tiene derecho a deducir impuestos, pero en menor medida que una persona física. No se le permite deducir sobre gastos médicos, por ejemplo. Si ya eres una corporación, pues entras en otra categoría.
En fin, ya ellos te dicen dónde depositarles. Y ya, eso es todo. No es muy difícil, lo difícil es saber qué régimen te toca. Deducir impuestos, eso también está difícil. Tener una estrategia fiscal y hacer tus facturas si es que haces ventas. Eso es prácticamente todo. Ahora, en lugares como México, la mayoría la verdad no paga impuestos, ni siquiera siendo empresas grandes. Pero el fisco te puede lanzar un requerimiento y muchas veces lo hace al azar. Aunque sobre todo se enfoca en aquellos que ganan mucho dinero. Estamos hablando de por lo menos más de 15,000 pesos. Mexicanos, obviamente. A mí, por ejemplo, en algún momento me llegó un requerimiento y tuve que pagar hasta una multa y no fue barato. Y yo no ganaba ni siquiera 5,000 pesos. Yo recomiendo que paguen impuestos para que no digan que doy malos consejos, pero de mi gusto, yo tampoco lo haría. Siento si lastimo a la gente, pero es que no siento que el gobierno ayude mucho que digamos. Pero ese es mi pensamiento personal. Muchos no lo respetan, pero pues sí tengo derecho a pensarlo, ¿o no?